El Colegio de Tamaulipas les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia en nuestra quinta y última sesión del Seminario Nacional de Prospectiva. El tema de esta tarde es el de la práctica de la prospectiva, con la participación de la doctora Guillermina María Eugenia Baena Paz. Antes de iniciar la conferencia, me voy a permitir leer una semblanza de la trayectoria profesional de nuestra invitada. Guillermina María Eugenia Baena Paz es licenciada en Ciencias de la Información, maestra en Administración Pública y doctora en Estudios Latinoamericanos. Es miembro de la World Future Society, de la Association of Professional Futurists, de la Executive Board de la World Future Studies Federation y es vicepresidenta para la región iberoamericana de la misma. Desde 1968 es profesora de la UNAM y diversas instituciones educativas. Ha publicado más de 40 libros. Coordina el Seminario de Estudios Prospectivos de la UNAM desde el año 2003. Ha sido invitada a congresos, eventos y cursos sobre prospectiva en España, Colombia, Perú, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Rumania, Panamá, Guatemala, La Habana, Estocolmo y Finlandia. Ha elaborado estudios prospectivos para instituciones públicas y privadas. Dirige 3 series de prospectiva y la revista del Instituto de Administración Pública del Estado de México y APEM. Tiene la página del Seminario de Estudios Prospectivos como una biblioteca digital de consulta gratuita. Demos por favor la bienvenida a la doctora Baena Paz. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí y agradezco muchísimo la invitación del colegio, del doctor, coordinador académico y mi gran amigo voy a hacer una exposición, pero quisiera sobre todo que hubiera un intercambio con ustedes de inquietudes y experiencias que pudiéramos compartir con ustedes. Entonces voy a procurar ser breve en la exposición, pero que de alguna manera este tiempo que nos sobre sea un tiempo compartido. ¿Sí se oye? ¿Se oye mejor? ¿Más cerca? Claro. Gracias. Bien. Cuando nosotros empezamos a trabajar hace pues ya bastante tiempo, desde el 2003, en esto de la prospectiva, empezamos a darnos cuenta que había cambios acelerados que nos habían llevado a nuevas situaciones frente a las cuales la mayoría de nosotros y del propio planeta no nos habíamos dado cuenta. ¿Qué era lo que había sucedido? ¿Sí? Que había una serie de lo que ya en prospectiva se llaman débiles señales y que se volvieron después eventos portadores de futuro, o sea, tuvieron un efecto bola de nieve que empezaron a provocar situaciones inéditas y situaciones impensables. Entonces, ¿qué era lo que nosotros estábamos presenciando? Pues una serie de cambios que se dieron a partir precisamente desde los años 70 del siglo pasado, de los cuales pues no habíamos aprendido a leer las débiles señales que nos advertían que algo iba a pasar y que algo se venía. De repente, bueno, estuvimos en un mundo diferente al que conocimos y que ahora, bueno, nos toca vivirlo y hasta enfrentarlo. Hay que prepararnos para ello porque los retos son cada vez más complejos y más complicados. Nuevas sorpresas nos esperan. Y precisamente la foto que ustedes están observando pues es la foto emblemática de lo que nos iba a esperar en este siglo, ¿sí? Cuando se dio aquel suceso sobre las torres. Y claro, nos empezamos a dar cuenta, como decían algunos futuristas en la literatura, que vivir en la sociedad actual es como manejar un carro en una carretera desconocida y a gran velocidad, pero sin luces que nos permitan ver más lejos.
El problema es preguntarnos cuánto tiempo más podemos seguir manejando hacia adelante, mirando por el espejo retrovisor, o sea, con los parámetros, con las ideas, con la formación de los siglos anteriores, sin darnos cuenta que el parabrisas es más grande que el retrovisor, porque el camino hacia adelante es más importante que el que dejamos atrás, ¿sí? Se dice que por ahí hay una anécdota donde traen a 3 profesionales del siglo XIX al siglo XXI, el médico, el ingeniero y el maestro, y entonces le dicen al médico: necesitamos que usted cure a través de la robótica una operación de cáncer. Y el médico dice: bueno, ni yo conocía el cáncer en ese momento, no sé. Y luego le dicen al ingeniero: bueno, necesitamos que usted trabaje en una serie de resistencias de materiales para todas las construcciones urbanas de este siglo. Y dice el ingeniero: discúlpenme, pero ni idea tengo de lo que me están hablando. Y dice que le dijeron al maestro: necesitamos que usted dé una clase. Y el maestro dio la clase, se paró enfrente, sin mayor problema. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? Cuando profesores del siglo pasado, formados con esquemas del siglo XIX, están preparando alumnos del siglo XXI. Entonces, estamos haciendo algo mal. Nos estamos dando cuenta que los problemas son más complejos cada vez, ¿sí? Y a veces, bueno, cuando no queremos creer que esto estuviera pasando, como le pasó a los norteamericanos, que se negaban a aceptar que esto estaba pasando, ¿sí? Se fueron a refugiar a sus casas, saturaron Blockbuster y las pizzas Domino, subieron sus ventas porque no podían creer que eso de allá afuera estuviera pasando, ¿sí? Finalmente en las películas siempre había un héroe que salvaba las torres porque se iban a desaparecer, que era lo que estaba pasando. Situaciones interesantes, porque allí empezábamos a entender que la realidad que cada uno estábamos viviendo era la realidad que nos hacía sentir menos incómodos. Sin embargo, ¿por qué es tan difícil entender la realidad actual? De hecho, está asignada por 6 características que le llamamos las 6 Cs: la complejidad, las contradicciones, las crisis, el cambio, el caos y el conflicto, ¿sí? Estos elementos van a estar presentes en todo lo que nosotros vamos a enfrentar cuando tomamos decisiones y cuando esas decisiones tienen que ver desde nuestra propia vida hasta nuestra propia entidad, nuestros propios ciudadanos. Entonces también nos preguntábamos, bueno, finalmente, ¿cuál es la realidad? ¿Sí? ¿La de la derecha o la de la izquierda? Pues la que nos haga sentir menos incómodos, decíamos, ¿no? En realidad todas son realidades, ¿sí? Y dependerá mucho de cómo nosotros podamos enfrentarlas, entenderlas y abordarlas para que de alguna manera, ¿sí? Empecemos a comprender cuál es la nueva realidad. ¿Cuál sería el principio aquí? Traten de imaginar lo inimaginable, porque eso está sucediendo mucho, ¿sí? Cada vez que ustedes abren el periódico en la mañana, prenden la televisión o el radio, ¿sí?, se dan cuenta que hay sucesos verdaderamente inesperados. Cuando uno dice, esto nunca había pasado, pero ¿cómo? Si esto es imposible que pudiera suceder. Y sin embargo, está sucediendo mucho. ¿Por qué está sucediendo mucho? Eso, por lo que vamos a ir revisando. Las falsas urgencias actualmente se multiplican y se extiende la presión de actuar inmediatamente. Pero cuando algo ya es urgente, ya es demasiado tarde. La anécdota cuenta que Robert Jung, un alemán, escritor, futurista y luchador social, pasó toda su vida protestando contra lo que consideraba errores sociales. Criticó al nazismo y luego criticó a la bomba atómica. Y le toca entrevistar en Japón en el 60 a un hombre que moría de leucemia como resultado
de la bomba atómica lanzada en Hiroshima. El hombre le dijo tristemente: ahora protestas contra la bomba, pero es demasiado tarde. Tú siempre comienzas demasiado tarde. No podemos ya, ni debemos llegar al futuro demasiado tarde. La sociedad se ha vuelto más compleja y más interconectada. Es un sistema no lineal que tiene la habilidad de procesar e incorporar más información y la vuelve más compleja. Nos encontramos con que las estructuras sistémicas que la conforman están en 3 planos de lecturas que tenemos que hacer de manera constante si no queremos que los problemas se queden en la superficie, en la punta del iceberg. Entonces nosotros vamos a tener que leer lo visible, lo no visible y lo invisible. 3 tipos de lectura que vamos a hacer de manera constante en todos los eventos que vamos a ir analizando, en todas las noticias o datos que aparentemente son aislados, pero que tendremos que irlos procesando. El ejemplo es el alajero, si ustedes ven, ¿sí? Es un alajero que tiene, bueno, su portada de lo visible, obviamente allí levanta la tapa y está donde ustedes pueden en lo visible poner las alhajas. Pero ustedes saben que los alajeros también tienen un doble fondo, ¿sí? Y ese doble fondo, ¿verdad?, tiene que ver con lo no visible, no está visible a los ojos, pero en términos de un evento o de una situación, nosotros a través de códigos, símbolos o traducción de datos podemos entenderlos. Es lo que hemos llamado tradicionalmente la lectura entre líneas, ¿sí? Vamos a leer entre líneas a ver qué es lo que no está visible en el texto, pero nos está diciendo la información. Y todavía más, este tercer nivel, que es el que nos pone en jaque, es un tercer nivel de invisibilidad, ¿sí?, que solamente tienen acceso, ¿verdad?, aquellos que conocen las claves, o sea, que tienen información privilegiada, que pueden penetrar al fondo de los significados profundos y que pueden hacer que entendamos a qué se debe lo que estamos viendo en la punta del iceberg. Digamos que lo invisible ya es lo más profundo del iceberg, eso que prácticamente ya no se ve. En esta sociedad también ha sido marcada por la teoría del caos, ¿sí? Edward Lorenz, que es un teórico del caos, pues, trabajaba en las cuestiones de cambio climático. Sin embargo, decía, bueno, es que no me acaban de salir los resultados tal como yo los quiero. Entonces un día estaba muy molesto por eso y dejó la computadora con una variable que cambió el proceso en lo que él se fue a tomar un café. Cuando regresa se da cuenta como una variable, por pequeña que sea, afectaba a otra y luego a otra y luego a otra. Entonces habla de una imagen de una mariposa batiendo sus alas en Asia y causando un huracán en el Atlántico. Es la metáfora de cómo cambios pequeños pueden causar profundos cambios o eventos con resultados complejos o inesperados. A esto Lorenz le llamó el efecto mariposa. Esto fue lo que él vio en la computadora. Efectivamente parecía una mariposa batiendo sus alas. El problema es que para millones de personas el futuro llegará demasiado pronto. Ya decía Toffler en aquel primer libro, recordarán ustedes, que se llamaba El Shock del Futuro, libro ya de hace bastantes años, y sin embargo él ya estaba señalando que mucha gente iba a encontrar demasiadas dificultades para adaptarse a ello. Dice, es más, el futuro va a pasar frente de nosotros y vamos a estar desprovistos para enfrentarlo si seguimos pensando en lo que pudo ser y no fue, en vez de lo que vendrá. Decíamos hace rato que desde los años 70 los cambios se dieron de manera vertiginosa y cada vez más acelerada. Para recordar un poco, ustedes seguramente se acuerdan del primer teléfono móvil que había en los años 70. Era un teléfono enorme, una máquina gigante que parecía radio de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?
o seguramente inspirado en los rayos de la Segunda Guerra Mundial, un aparato gigante, ¿no? Y era símbolo de estatus, ¿no? Llegaba el empresario al restaurante, lo ponía en la mesa, ¿no? Y hacía que la secretaria le llamara y todos los comensales volteaban con cierta envidia. Oh, mira, es un teléfono móvil, oh, qué maravilla, ¿no? Símbolo de estatus, ¿no? 30 años después, no nos imaginamos siquiera que cada uno de nosotros no solamente podía tener un teléfono móvil más accesible y que cupiera en la bolsa, sino que también íbamos a tener el mundo en la palma de la mano. ¿Por qué? Porque el teléfono se dejó de usar para hablar, ¿sí? Y ahora se usa para una cantidad de dispositivos adicionales, ¿sí? Bueno, en parte de eso tuvo la culpa la generación de la tribu del pulgar, le llaman. ¿Por qué? Porque cuando los jóvenes empezaron a adquirir sus teléfonos, pues era más barato el pulgar, ¿no? Manejar el pulgar que llamar por teléfono. Entonces ellos leían el teléfono, no hablaban por teléfono. Entonces esto pues ha revolucionado de una forma impresionante a todos, y las nuevas tecnologías están empujando el futuro y nos están empujando con él. Entonces van a una velocidad que muchas veces pensamos que no las vamos a alcanzar, y más vale que pensemos que sí las vamos a alcanzar, porque realmente están haciendo cosas impresionantes. Entonces, un poco para ilustrar cuál es la idea del futuro, es esta. Nosotros tenemos que pensar que el futuro es un rompecabezas, ¿sí? Y ustedes ven en la parte inferior izquierda que ahí pues hay una serie de piezas del rompecabezas donde se ven más claras, ya más armadas. Realmente no hay cambios, ¿verdad? Hay muchas certezas y hay tendencias, esto lo vamos a ver. Entonces eso nos deja ver con bastante claridad cierto camino que vamos siguiendo en el futuro. Y sin embargo tenemos todo alrededor una cantidad de piezas, de fragmentos del futuro, que esa es la capacidad que tendremos de poderlos integrar, construir y direccionar hacia donde nosotros quisiéramos que ese futuro fuera un futuro deseable, o un futuro que le llamamos en perspectiva plausible. Entonces, por ahí ese es el gran reto que en un primer momento nos queda claro. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que la sociedad actual se caracteriza por penetrar en la incertidumbre, ¿sí? Y esta complejidad, ¿sí?, hace que ya nada tenga certeza, que todo cambie y puede hacerlo en un instante. Y después, pues, ya lo saben, ya nada es igual. Independientemente de lo que hagamos, nos encontraremos con el futuro. Lo bonito es que es un espacio abierto, complejo y desconocido, donde tenemos que saber que podemos todavía construir algo diferente. En el reino de los seres vivos, dice Daniel Innerarity, el hombre es el único que sabe que hay futuro, pero, ¿verdad?, saberlo no implica que sepa qué hacer con el futuro y cómo hacerlo. Entonces hay que situar ese futuro en el ámbito de la imaginación y la creatividad, dos elementos que tenemos que rescatar con urgencia, ¿sí?, y que imitar de los grandes escritores de ciencia ficción. Aquí la visión de cómo vemos la sociedad actual. El gran cono de la incertidumbre, ¿no? Ese es tradicional el cono en las visiones de los futuristas, ¿no? Dice, esta sociedad es como un cono. En la medida que vamos penetrando, ¿sí?, el cono se va abriendo y hay más incertidumbre, hay más densidad para poder entender hacia dónde vamos, hacia dónde se están planteando las situaciones. ¿Cuáles son las lucecitas que nos permiten ir entrando? Las tendencias, que en un primer momento podemos dividirlas en tendencias históricas, en tendencias dominantes y en tendencias emergentes. Y emergentes, fundamentalmente allí la protagónica es la tecnología. Pero también hay lo que se llaman certezas estructurales. Ejemplo, en México hay una tendencia histórica que se llama corrupción desde el tiempo de la colonia, ¿sí? Desde entonces existe, ¿sí? Pero ¿por qué en estos momentos, ¿sí?,
se ha bifurcado, se ha ampliado, se ha multiplicado y hasta se ha hecho como un problema prácticamente irresoluble. Porque hay alguien que la ha protegido, la certeza estructural que se llama impunidad. En la medida que esa certeza la ha cubierto, es en la medida que la corrupción se ha visto como pez en el agua, se multiplica, se bifurca y se amplía. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que tenemos enfrente? Primero, ese cono de la incertidumbre que va a estar salpicado por lo que ahí arriba dice wild cards, o sea, los eventos inesperados, ¿sí? Favor de no traducir como cartas salvajes. Por ahí hay un colega que traduce. Son eventos inesperados. Estos que les digo que parece que son imposibles de suceder y todos los días hay otros. Y vamos a encontrar distintos tipos de futuros. Tendremos un futuro probable, que es un futuro bueno que más o menos vemos que pudiera ser tendencial, ¿no? De aquí vamos a salir a las 8 de la noche, es el futuro probable, pero hasta ahí no sabemos más. Y hay futuros deseables, ¿no? A lo mejor alguno de ustedes pues, tiene un pendiente y dice, ¿por qué no salimos a las 7 mejor? Sería lo deseable. Entonces, ¿cómo vamos a ir conciliando los futuros deseables con los futuros probables? A través de lo que se llaman futuros plausibles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo puedo desear que en el futuro le pasen cosas maravillosas a esta ciudad, pero las circunstancias en las que está, las condiciones económicas, políticas, sociales, culturales, no solamente del lugar, sino de la entidad y del propio país, hacen que el futuro probable empiece a empatarse con el futuro deseable. Ahí va a estar nuestra capacidad de construir lo que llamamos, vean ustedes en la gráfica, futuros plausibles. Eso es lo que sí podemos construir. Ahora, en este mundo de futuros, absolutamente todos los futuros son posibles. Todo puede pasar, todo, ¿sí? Por una sola y sencilla razón, por esto que venimos platicando de los cambios en la propia sociedad, ¿sí? Y estos tres elementos claves son los que están caracterizando actualmente los estudios de lo que se llama la posnormalidad, ¿sí? Antes de todo esto, nosotros teníamos parámetros de lo que era normal. Después de tantos eventos inesperados, ya estamos en situaciones que no son normales, que ya van más allá, hacia lo que se llama ahora la posnormalidad, ¿sí? Entonces, esta posnormalidad está caracterizada por el caos, la complejidad y las contradicciones. Revisen cada evento que parece imposible de haber sucedido y van a ver ustedes presentes estos conceptos ahí, ¿sí? Los estudios de posnormalidad, que por cierto ya se dan en la Universidad de Chicago, en un centro precisamente políticas públicas para la posnormalidad, son estudios, ¿verdad?, que empezaron cuando empezó a preocupar el asunto. Por ejemplo, ¿se acuerdan en Japón que viene un terremoto, que viene un tsunami y que viene una situación de desastre nuclear, ¿sí? En términos de normalidad, los japoneses habían construido sus plantas nucleares cerca del mar, porque decían, en el momento que alguna se pueda calentar, pues está el mar ahí y la enfriamos, ¿no? Lo que nunca calcularon es que iba a haber un tsunami que podía destruir una de ellas, ¿no? Entonces, tres eventos juntos se dieron en términos de una posnormalidad, no era normal. Tampoco fue normal aquel tsunami enorme que llegó a 8 países y mató a 240.000 personas. Y tampoco, ¿verdad?, era normal, lo decían los meteorólogos en México, es imposible que un huracán venga del Pacífico y otro del Atlántico. Es imposible, ¿sí? Sucedió, ¿no? Y destruyó una buena parte de infraestructura, carretera y damnificados, hizo desastre mega. Eso es lo que se llama la posnormalidad ahora. Revisar estos fenómenos a la luz de las situaciones de caos, complejidad y contradicciones. Entonces esto, bueno, lo revisamos rapidísimo, nada más qué es lo que estoy hablando como tendencias.
Pues son estos fenómenos que muestran un comportamiento constante y a través de los cuales nosotros podemos ir haciendo un seguimiento en el tiempo, ¿sí? Y hay tendencias, decíamos, que empujan el futuro, como las nuevas tecnologías, y hay otras que lo jalan, que son las tendencias históricas. Ajá. Y ahí está la división de la que hablábamos. Y las certezas estructurales, dijimos que son también fenómenos que se observan prácticamente sin cambio. Por lo general generan por ello mismo vicios, costumbres, arraigos capaces de influir en las tendencias de manera determinante, y son las que las hacen permanecer, complicarse, enraizarse, modificarse y en ocasiones hasta hacerlas desaparecer. Ahí está el ejemplo de la cuestión de la corrupción. Y los wildcards o eventos inesperados. En el Reino Unido hay un proyecto que se llama WEWE, que quiere decir, bueno, débiles señales y eventos emergentes, que se están estudiando precisamente a raíz de cómo podemos anticipar los cambios que se vienen en el futuro, los signos del futuro les llaman ellos. Entonces hay que ir estudiando precisamente esas débiles señales y esos eventos emergentes. Es ya todo un proyecto a nivel global que es interesante porque está sobre ese tipo de puntos. Bien, yo quisiera ahora que pudiéramos platicar un poco con respecto a los casos de aplicación que tenemos en la prospectiva. ¿Cómo brincamos a la prospectiva? Bien, entendemos a la prospectiva como uno de los estudios de futuros. Hay varios estudios de futuros, ¿sí? En una primera clasificación que hace de Fouclé, dice, bueno, tenemos obviamente la futurología, que es el estudio de un solo futuro. Tenemos la utopía, que es una situación ideal en un futuro específico. Tenemos la ciencia ficción, que es cómo imaginar, cómo soñar futuros, ¿no? Que a veces en ciencia ficción son más pesimistas que el optimismo que nos da la utopía. Y tenemos, bueno, los estudios de futuro de la profecía y de la adivinación, que todavía muchos no quieren abordar, sobre todo porque están rodeados de situaciones así de magia y de cuestiones psíquicas que muchas veces la mente científica positivista del siglo XIX no permite acceder a ellos, ¿no? Pero acuérdense que finalmente todo político que se precie tiene su bruja, que le lee las cartas, que le echa buenas vibras, etcétera, etcétera. Entonces, la prospectiva es otro de estos estudios. ¿Por qué la prospectiva se ha logrado, pues, imponer con más simpatía de los estudios del futuro? Porque está más cercana a la administración, ¿sí? Es una visión que nos ayuda a construir futuros plausibles, que nos permite utilizar la planeación prospectiva estratégica precisamente para poder llegar a construir estos futuros. Ajá. Y en términos, digamos, de una metáfora que usa Godet, esto le llamaríamos el síndrome del Titanic. Ajá. ¿Por qué? Porque la planeación estratégica hasta el momento solamente nos avisa que vamos a chocar contra el iceberg, y la planeación prospectiva estratégica tiene el deber de evitar la colisión, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que va más a fondo. Es una perspectiva que tiene que considerarse, ¿sí?, en toda la integración de lo que vimos anteriormente. Es una ciencia social, es integradora, es multidisciplinaria, no se consigue si no es multidisciplinaria, es una lectura en los tres niveles, en visible, no visible y lo invisible, ¿sí? Y es un análisis donde el futuro se construye dos veces. Primero se construye en la mente, ¿sí?, y después se realiza como constructo social.
Esto que está dicho así rápidamente, estas dos últimas puntos, son sumamente importantes para nosotros que seguimos trabajando en prospectiva. Cuando el futuro se construye primero en la mente, ha derivado en una actividad que se llama psicoprospectiva. Y esta psicoprospectiva está trabajando en ver cómo funciona el cerebro, ¿sí? Cómo podemos realmente cambiar de actitud, pensar de modo diferente, romper paradigmas, porque decirlo y decirlo es muy rápido, es muy fácil. En realidad lo que persigue esta idea de construcción de primero en la mente es que nosotros nos volvamos más seres prospectivos. ¿Qué quiere decir eso? Que no se trata nada más de aplicar técnicas prospectivas, eso lo puede hacer cualquier persona, ¿sí? Agarra un software en el internet, en Lipsor o quien quiera, y hace miles de escenarios, o hace modelos ARIMA, teoría de juegos, proyecciones, pronósticos, etc. Pero realmente, una persona que realmente rompa esos paradigmas, cambie de modo de pensar, cambie de actitud, necesita conformarse como un ser prospectivo, porque después eso lo va a tener que trasladar a lo social. ¿Qué es entonces lo que nos importa en este momento? Trabajar también sobre futuros personales, ¿sí? Y enfrentarnos a nuestra propia situación. A raíz de este tipo de trabajos que estamos haciendo, solamente les comento rápidamente, estamos haciendo planteamientos en cuanto a que la gente tendría que enfrentar, ¿sí?, una serie de escenarios, sobre todo escenarios que nosotros llamamos críticos y transformadores, sobre sí misma. Y entonces estamos haciendo proposiciones como estas, ¿no? Tú tendrás el escenario crítico, pero para que sea transformador tienes que plantear estrategias de planeación prospectiva en dos sentidos, ¿sí? En uno, ¿sí?, donde tú vas a ver lo plausible, y en el otro lo catastrófico. ¿Cómo llegamos a esta nueva clasificación de escenarios? Esto sí se los quiero contar rápidamente. Hacemos un ejercicio maravilloso. Preguntamos, piénsenlo ustedes, ¿no? Si supieran ustedes que van a morir en 10 minutos, ¿qué harían? ¿Sí? Fíjense a qué nos enfrenta ese escenario, ¿no? En términos generales, pues la gente dice, bueno, agarro un teléfono, busco a mi gente, le digo que la quiero, que me perdone, cierro círculos, etcétera. Y la otra parte, mi patrimonio, le hablo al abogado, veo si ya está arreglado el testamento, con quién voy a dejar a mi perrito, entonces todo lo que podemos pensar en 10 minutos, ¿sí?, va en dos sentidos: en la reorganización de la vida, o sea, cosas que no hemos hecho en la vida y que los tenemos pendientes ahorita, y en la organización de la muerte en el caso de un escenario catastrófico, ¿sí? Porque necesitamos cerrar pendientes y círculos, ¿no? Entonces es muy interesante esa parte de ese tipo de nueva clasificación que estamos haciendo de escenarios, que le hemos puesto el tenedor en el camino, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre estamos en una bifurcación, ¿sí? Y el tenedor en el camino se origina de una historia, de un cuento ruso, donde el protagonista, ¿verdad?, se encuentra con la bifurcación de que le dicen, si te vas por la derecha, ¿sí?, vamos a matar a tu caballo. Si te vas por la izquierda, te vamos a cortar la cabeza. Escoge a dónde te quieres ir. ¿Qué implica esto? Bueno, que nosotros, cuando tenemos que hacer una decisión de qué camino tomar, pues no siempre la tenemos fácil, ¿verdad? Y hay una que es peor, ¿no?, en frente a otra. Entonces, generalmente nosotros tomamos la otra, pero sabemos que no nos va a ser fácil, ¿sí?
llegar a recorrer un camino largo sin caballo, como la metáfora sería del protagonista del cuento, pues es tremendamente complicado, está lleno de obstáculos y podemos precisamente enfrentar. A esto le hemos llamado también en dos tipos de escenario para que nos quede más claro, el escenario del Papa Francisco y el escenario de Donald Trump. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco construye puentes y Donald Trump muros, ¿no? Entonces, ¿por qué camino nos vamos a ir, ¿no? ¿Qué decisión va a tomar el gobierno mexicano? ¿Quiere construir puentes o quiere enfrentarse a los muros, ¿no? En cualquiera de los dos casos tenemos que tener estrategias para enfrentar los dos, ¿sí? De eso se trata la nueva tipología de escenarios que se llama críticos y transformadores. Todo esto lo hemos seguido configurando a raíz de algunas prácticas que hemos tenido, que es ahora que las vamos a platicar, de escenarios de aplicación, que los hemos construido sobre todo penetrando por el lado de que el futuro se construye primero en la mente y después se realiza como constructo social. Entonces, los ejercicios que hemos hecho de aplicación práctica se han ido por eso y son pues muy variables. Vamos a ver rápidamente. El primero se llama la solastalgia. La felicidad como política pública e identificación de la solastalgia en una sociedad enferma. Hemos venido muy preocupados revisando el caso de los migrantes, de los desplazados, sobre todo de los desaparecidos, ¿sí? Y hemos encontrado que hay un nuevo concepto que prácticamente puede describir con mayor precisión el dolor por la pérdida forzada, ¿sí? Que sería solastalgia, la definición de solastalgia. Es un dolor por la pérdida forzada. No es lo mismo que al que toma la decisión y dice, bueno, me voy a Estados Unidos a seguir el sueño americano, ya sé que voy a perder varias cosas, ¿sí? Pero voy buscando un sueño y con la idea de que voy a estar mejor. En cambio, en la solastalgia es un dolor por pérdida forzada. ¿Sabes qué? Si no te vas al otro día, aquí tienes que pagar derecho de piso, te vamos a quitar tu casa, ya te robamos a los hijos, ya matamos al marido, entonces vámonos, ¿no? Entonces hay una cantidad de desplazados, ¿sí? Que están viviendo esta situación de solastalgia y es algo que nos ha preocupado y vamos siguiendo un poco el dolor que produce esto. Y en Odiseo, en el canto 9 de Odiseo, hay esta frase que describe bastante bien este proceso. Dice, mi nombre es nadie y nadie me llaman todos. Si para sobrevivir se ha de ser nadie, se ha de ser permanentemente invisible, no habrá identidad ni integración social y tampoco puede haber salud mental. Ese es algo que estamos viendo y viviendo, que viene a conformar una sociedad cada vez más patológica que estamos viviendo. Entonces describe esta solastalgia, la situación física y emocional que viven las personas amenazadas de manera permanente por los fenómenos socioorganizativos perturbadores provocados por el ser humano y además por los desastres naturales generados por las alteraciones de la naturaleza. Los impactos se han transformado en patológicos y van desde el rompimiento del tejido de identidad local hasta el surgimiento de ciudades del miedo, ciudades fantasmas. Por ello, el estudio de la solastalgia como fenómeno surge de la transmigración forzada. Los desastres son muy costosos para un país, no solamente por lo que hace a las muertes, sino a las víctimas, a los costos materiales y al halo depresivo que dejan en el lugar. Lo que define una amenaza como crítica dominante es su trágica profundidad, más que su súbita aparición, ¿sí? Viene el desastre, pero lo que deja, ¿sí? La profundidad de lo que deja es lo más terrible. Es crítica porque amenaza cortar las actividades y funciones del centro vital de las vidas humanas. Dominante porque es de gran escala e impacta en diversos niveles y situaciones complejas. La solastalgia la define un australiano como el dolor por la decadencia del lugar donde uno vive.
refiere la dolorosa experiencia cuando uno reconoce que el lugar donde reside y que uno ama está bajo un inmediato asalto. Es una pérdida del alivio del corazón. Hertz Ising. No confundir nostalgia con solastalgia. La nostalgia, dice Freud, es descrita como un sentimiento o necesidad de anhelo por un momento, situación o acontecimiento pasado. Es más, cuando nosotros sentimos nostalgia, hasta recordamos el hecho así con cierta gratificación, ¿no? Ah, qué días aquellos cuando todos cenábamos en familia y olía el pan de la panadería y el chocolate y todo, ¿no? Entonces tenemos nostalgia si eso ya no pasa. Pero esto se presenta, bueno, cuando una persona está ausente de su patria o extraña a su gente o aliena a seres queridos o ya fallecidos. No es una enfermedad. La nostalgia se da por un recuerdo que tuvimos a veces agradable o por varios recuerdos. En la nostalgia se excluyen las penas, no así en la solastalgia que cargamos con ellas. Aquel en el que la pérdida, causa de la melancolía, es conocida al enfermo, quién sabe lo que ha perdido, pero no lo que con él ha perdido. Fíjense, esta frase que es de una reflexión que hace Freud es muy interesante. Dice, bueno, nosotros perdemos algo, sí, perdemos un pariente, un patrimonio, un lugar, pero en realidad la verdadera pérdida está en lo que se ha perdido con lo perdido, ¿sí? No es cualquier persona, es todos los recuerdos, no es cualquier lugar, es mi terruño, mi espacio vital, mi lucha de toda la vida, etc. Entonces, esto nos hace ir revisando un poco qué es lo que está sucediendo a nivel de salud mental, ¿sí? Y entonces, bueno, tenemos muchos tipos de duelo, ¿no? De por sí los 7 duelos que se llevan los migrantes, que son familia, seres queridos, patrimonio, la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, el contacto con el grupo de pertenencia, los riesgos para la integridad física. Y en los desplazados tenemos que agregar el miedo permanente. Cuando por el ejercicio del poder a través de la violencia, del crimen organizado y de la inacción del gobierno, la población deja todas sus pérdidas. Todos estos estresores enferman mentalmente a la sociedad y van a impactar de manera definitiva en toda la población con diferentes niveles de victimización. Los victimólogos aquí nos dicen que todos somos víctimas, pero con diferentes niveles. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? ¿Cuál sería la razón de tener que cambiar esto? ¿Sí? Buscar la felicidad meta del ser humano, que ya ahora es objeto de políticas públicas, ¿sí? La ONU sugiere cambiar el PIB, ¿sí? El Producto Interno Bruto, por el FIB, la felicidad interna bruta, que es lo que realmente le da bienestar al ser humano, no la situación económica. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta, independientemente de lo que entendamos por felicidad y de la discusión que hay sobre felicidad, que es un sentimiento, una esperanza, un estado subjetivo que no tiene referente en el mundo físico, pero el futuro tampoco lo tiene. Bien, otro ejercicio que hemos hecho ya en directo con algunas profesoras de escuelas de educación básica y preescolar son una serie de talleres de inteligencia emocional que hemos trabajado con públicos diversos, ¿no? Y en ellos ponemos 3 focos de atención que son claves: el cuerpo, que es un flojo; el corazón, que es un goloso; y la mente, que dicen los hindúes, que es la loca de la casa. Trabajamos sobre esos 3 aspectos, ¿sí? Y hemos comenzado a integrar con las inteligencias cognitivas, la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual, y estamos agregando ahora la inteligencia corporal. Cada vez hay más estudios de cómo el cuerpo se relaciona con la mente y cómo podemos activar el cuerpo para que la mente también empiece a cambiar y empiece a tener otro tipo de situación. Entonces, estos talleres nos han servido para ir concluyendo hacia esas situaciones.
Y bueno, les dejamos 15 tareas para desarrollar su inteligencia emocional. Rían, por lo menos sonríen. Digan jijiji, jejeje, jojojo. Fíjense que, pobre cerebro, pero sí lo podemos engañar. Un médico hindú descubrió que el cerebro no puede identificar si es una risa espontánea o si es una risa natural, artificial. Entonces, cuando uno dice jijiji, jejeje, jojojo, está generando igual los mismos neurotransmisores que cuando uno ríe a brazo tendido. Entonces, bueno, esa es la recomendación. Camina, mueve tu cuerpo, estírate, es clave. Sigan jugando. Acuérdense que estamos trabajando la idea de la imaginación y la creatividad, ¿sí? De niño es el oficio, jugar, pero de adulto va a ser liberación y va a ser creación de ideas nuevas. Llorar, pues sí, pero no se recomienda más de 5 minutos porque si no van a caer en depresiones no convenientes. Estornudar, gritar y bostezar son excelentes productores de neurotransmisores, muy liberadores. Bailar, cantar, pintar, practicar un deporte, usar herramientas son claves para activar el lado derecho del cerebro y realizarse uno como ser humano en cosas que uno a lo mejor tenía ganas de hacer y no ha hecho. Cada día abracen a la gente. Si dan 4 abrazos van a sobrevivir ese día. Si dan 8 se van a mantener, pero si dan 2 se van a crecer como personas. Los abrazos alivian el dolor, la depresión, la ansiedad. Son positivos para quien toca, pero sobre todo para quien es tocado también. Frente a una emoción difícil, respiren profundamente y cuenten hasta 10. 10 segundos es lo que necesita el cerebro para recuperarse cuando tenemos cierto coraje. Claro que cuando nuestro coraje ya es ira, necesita como media hora, pero para que lo tomen en cuenta. Escriban, cuenten cuentos, hagan bromas, jueguen con el lenguaje, esto es maravilloso. Dense tiempo para hablar con ustedes mismos y practiquen juegos de razonamiento y de matemáticas. Hagan rompecabezas, consulten mapas, eso da una inteligencia espacial maravillosa, ¿sí? Una lista de imágenes agradables. Piensen en ellas cuando estén preocupados, sintiendo dolor o angustia. Trátenlo, son maravillosas estas imágenes agradables para soportar esto. Entre paréntesis, muchos de los secuestrados que han vuelto a sus casas han dicho que han podido recuperarse del estrés traumático cuando ellos pensaron en imágenes agradables, pensaban en su familia, en los ratos bonitos, en los ratos que los hacían felices y en esa esperanza de recuperarlo. Fueron los que salieron rápidamente. Los que no lo hacían siguen con problemas de estrés postraumático. La parte de empatía, pónganse los zapatos de la gente con la que tratan, ¿sí? Y tengan la capacidad empática para entenderla, ¿no? Si uno cree que no tiene una capacidad empática, hagan el ejercicio físicamente, es sensacional. Intercambien zapatos, pero real, ¿no? Ya sé que a unos no le van a venir a otros, pero esa es la sensación que ustedes deben tener para tener una capacidad empática, para entender al otro, ¿sí? Mientras que tú traes zapatos cómodos y bajitos, yo tengo que traer tacones y caminar por todo el patio empedrado, entonces necesito que me entiendas, ¿no? Y entonces esa metáfora logra, ¿verdad?, en términos de físicamente hacer el ejercicio, que se comprendan mejor. Bueno, es bueno tener una mascota favorita, objeto o juguete que los haga sentir bien. No se crean aquello que todavía los psicólogos clínicos te dicen que es una falta de madurez. No, ya se ha demostrado que es un problema de afecto, ¿sí? Y que cuando uno es chico, bueno, pues quiere uno la mantita o el muñequito el osito de peluche. Cuando las jóvenes están en proceso de coquetear con chicos adolescentes, pues todavía tienen sus ositos de peluche. Ya cuando pueden los cambian por ositos de verdad, pero son problemas de afecto. Y bueno, eres parte de la naturaleza, camina descalzo en el pasto, mójate en la lluvia, deja que el viento te acaricie, baña tu cuerpo en el mar. Y bueno, pues algunas frases que mueven las emociones, vamos a ver. ¿Sabes por qué las lágrimas de felicidad saben igual que las lágrimas de tristeza?
porque todas vienen del océano del amor. Dormir poco, soñar más, García Márquez. La muerte no llega con la vejez, sino con el olvido, García Márquez. Esta frase de García Márquez es muy impactante y es la que ha hecho que trabajemos mucho nuestros escenarios críticos de organizar la muerte. La felicidad no es una estación a la cual llegar, es una manera de viajar. El pasado es historia, el futuro es un misterio, el hoy es un regalo, por eso se llama presente. No hay medicina como la esperanza, ni incentivo tan grande, ni tónico tan poderoso como la expectación de algo para mañana. Y bueno, para realizar nuestro sueño, lo primero que tenemos que hacer es despertar. Bien, bueno, desde ya otras cosas así como más severas, más objetivas, pues hemos trabajado en gestión de riesgos. Trabajamos esta parte donde la nueva situación de la sociedad actual pues ha visto que los riesgos aparecen, cambian, evolucionan y emergen a mayor velocidad. El concepto de riesgo de finales del siglo XX ya quedó rebasado. Los niveles de prevención son insuficientes, entonces hay que trabajar ahora en la anticipación a través de futuros múltiples que nos permitan tomar decisiones a tiempo, ¿sí? Este esquema nos sirve mucho, es una de las técnicas que sirven mucho para ir trabajando escenarios de riesgo, ¿sí? Escenarios de alta probabilidad, bajo impacto, alta probabilidad y alto impacto, baja probabilidad y bajo impacto y baja probabilidad y alto impacto. Si le quieren poner nombre en términos de planeación, el primero sería planeación de alerta temprana, el segundo a la derecha, planeación prospectiva estratégica, el tercero hacia abajo, planeación de rutina, y el cuarto, planeación de contingencia, escenarios de eventos inesperados. Cuando nosotros hicimos un trabajo para identificar los riesgos, pues sacamos en el cuadrante una cantidad de elementos. No los vamos a leer, simplemente nada más es un listado en donde nosotros identificamos riesgos de alta probabilidad, bajo impacto, etcétera, etcétera. Hay cosas bastante tremendas, bastante severas, que nos impactaron, como esto de conocer los abortos salvajes o cobles o plurales. Aquí no se dan esos. Fíjense, en el DF ya ven que están permitidos los abortos, ¿sí? Pero todavía muchas de las chicas, por miedo a sus papás que los se enteren, se van a hacer abortos clandestinos y se van a lugares donde les hacen abortos de tipo Koblenz o de tipo Cloralex. ¿Cuáles son los Koblenz? Les meten una aspiradora para sacar el producto, o los Cloralex les echan cloro para matar al producto, ¿no? Verdaderamente salvajes, ¿no? Y bueno, hay una serie de situaciones que fuimos encontrando, ¿no? En artículos y en varias cosas. Uno de estos elementos era que nosotros veíamos que las hormigas, tenemos unas plagas de hormigas de esas chiquititas, pero ya son enormes, una cantidad brutal de hormigas. Decíamos que se estaban volviendo carnívoras. Y entonces el choque con los científicos. Ah, sí, las hormigas ninja, ¿verdad? Ya se van a volver carnívoras, que no sé qué, ¿no? Bueno, no les tuvimos que llevar un conjunto de hormigas que se estaban comiendo una pata de pollo para que creyeran efectivamente que ya van hacia hormigas carnívoras, ¿no? Y otras cosas que estamos detectando es que pájaros y palomas bajan a comerse la comida de los perritos, esas croquetas de galletas, ¿no? Y cada vez están más gordas, ¿no? Cada vez están más pesadas y están felices ahí comiendo las croquetas de los perritos, ¿no? ¿Hacia dónde va esa generación de pájaros y de palomas? No queremos imaginarla, ¿no? Entonces son cuestiones que vamos a tener que ir considerando. Esa es la mutación de las hormigas hasta volverse carnívoras. Bueno. Y había una serie de situaciones que encontrábamos de cómo las drogas se van a abrir paso, si van a probar la marihuana, pero ya hay una marihuana amarilla sintética que hace un daño espantoso, ¿no? Hay drogas como la Pokémon y cosas, esta horrible, la crocodile que les arranca la carne, cosas espantosas. Bueno, entonces hay una serie de riesgos que habíamos enumerado, ¿sí? Que trabajamos con
con la institución de ese tipo. Y claro, la idea era que trabajáramos más bien la anticipación, una prospectiva anticipatoria que redujera el impacto del riesgo antes de que suceda, antes de que emerja, ¿no? Entonces, en vez de hacer sistemas más resilientes después de que los riesgos y daños ya se han materializado. Este es muy interesante para efectos de protección civil, que en protección civil pues ahora se utiliza mucho el término resiliencia, porque dicen, bueno, hay un desastre natural, entonces vamos con la comunidad, la volvemos resiliente y ya se vuelve otra vez a su lugar, ¿sí? Pero la prospectiva anticipatoria nos dice, ¿para qué tienes que llegar a eso? Mejor anticipa lo que va a pasar. Si ya sabes que Veracruz se va a inundar cada año, ya sabes dónde se inunda, para que nada más tienes albergues y ya los 5,000 pesos para las pantallas para que no se pierdan el fútbol los damnificados. Entonces tienes que anticipar y de una vez y para siempre tener decisiones que no tengan que llegar a la resiliencia, ¿no? Bien. Este proyecto es muy interesante. Me paso rápido. Este es un proyecto que hicimos con la UNESCO y la World Future Studies Federation para la reinserción social de reclusas que ya iban a cumplir su condena, que les faltaban 6 meses, 2 años, cuando mucho, y bueno, la mayoría eran reclusas que habían caído ahí por complicidad, por fraude, porque las habían engañado ellas mismas, por proteger a su marido, etcétera, etcétera. Entonces, para no hacerles largo el asunto, nosotros de abril a julio aplicamos un curso de 53 herramientas para la vida, que le llamamos, para que ellas pudieran reinsertarse socialmente. Y el arquetipo de los estudios y de estas herramientas fue la visión del teatro del futuro, que es una forma donde la gente actúa sus posibles futuros, y es algo muy distinto a que si los lee. Cuando nosotros construimos un escenario por escrito, al actuarlos se puede dar cuenta de realmente la importancia y la situación que se tiene, ¿sí? Entonces es un método que hemos estado aplicando en varios países, en varios lados, y con las reclusas, que ha sido sumamente importante esta experiencia. Entonces aquí, bueno, los indicadores de evaluación no son cuantitativos, son de productos, de logros y de resultados, y fueron realmente interesantes. Y bueno, 2 conclusiones preliminares: todos estamos en cárceles, unos con más espacio que otros. Somos libres cual los pájaros atados a las cadenas de los cielos, decía Bob Dylan. Y el problema de la reinserción social se mueve en la posnormalidad y tiene un alto grado de complejidad, crisis y contradicciones. La sociedad y el entorno vuelven a las víctimas en victimarias, y al regreso de su condena no las aceptan, volviéndolas de nuevo víctimas. Parece un círculo vicioso espantoso. Bueno, y en cuestiones que ahora se llaman transferencia de conocimientos, en realidad cursos de capacitación, formación, actualización de funcionarios, estamos trabajando en un proyecto nuevo que se llama Prospectiva Gubernamental para el Estado de México. El Estado de México tiene, por decreto del año pasado, el gobernador dijo que todos los municipios tendrían que hacer un estudio prospectivo a 30 años. ¿Sí? Esto va a empujar de una forma impresionante la idea de la prospectiva a nivel de Estado de México. Y el Instituto de Administración Pública creó comisiones, una de ellas es la de Prospectiva Gubernamental, que ya diseñó una serie de políticas para el gobierno y está por capacitar a municipios. Y en cuanto a la prospectiva social, bueno, estuvimos trabajando con el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia para el Distrito Federal, trabajo de anticipación que podría pasar el tenedor en el camino, ¿no? Ustedes saben que va a cambiar de DF a Ciudad de México, y hasta el momento, bueno, parecía que todo podría seguir igual en función de instituciones, pero imagínense, pueden darse estas 2 situaciones: un escenario plausible, cerebro me encanta, o un escenario catastrófico. Dios me hizo así, cualquier queja, hable con él. Bueno,
está el tenedor en el camino y interpretarlo, la bifurcación. Esta otra bifurcación que también tocamos, que no solamente es tomar un camino y decidirse, también aquí hay otras situaciones. En la administración pública, sobre todo, casi siempre tenemos el no. Y prospectiva nos dice, vamos por el sí, ¿no? Entonces, para cada tenedor en el camino hay dos caminos. El que deberías tomar y el que quieres tomar. Toma el segundo, siempre el segundo. O sea, vamos por el sí. Y esta pues es una construcción política de la esperanza colectiva, ¿no? Viene toda la parte de una planeación que finalmente viene a ser un proyecto político. Maurice Blondel decía que la acción es lo que a la vida humana le da sentido y al hombre le da destino. La parte más ruda de la prospectiva precisamente no se agota en la formulación del estudio. Dice Joseph Reddy, cuando se ha hecho esto, apenas se ha anunciado el derrotero y la verdadera conspiración está en poner en marcha el quehacer rebelde, la acción constructora e imponer la reverencia. Desde luego que la puesta a punto y consolidación de estos elementos, como dijera Winston Churchill, cuestan sangre, sudor y lágrimas. Y finalmente hay que tomar en cuenta que si no hay actores, un proyecto prospectivo no tiene eficacia. Cuando no se involucra a la sociedad, los proyectos quedan truncos. La prospectiva es una experiencia transformadora y un acto de rebeldía permanente. Y el nuevo proyecto en el que estamos ahora es el de anticipación estratégica y responsable. ¿Por qué? Porque más allá de la prevención está la previsión, que nos la da resultados, la prospectiva, y la anticipación es el paraguas de todo esto en la acción. Entonces, bueno, es un trabajo que estamos haciendo con Roberto Poli, que está en Italia, y Ted Fuller en el Reino Unido. Y bueno, pues para finalizar, aunque nuestros sueños no se han realizado, no quiere decir que sean irrealizables. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Guillermina Baena, por esa interesante conferencia. A continuación, para hacer comentarios respecto a esta interesante conferencia, nos acompaña en el presidium el doctor Zidane Sirawi, quien es licenciado en Comunicación por la Universidad de Argelia, maestro y doctor en Ciencia Política de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México Nivel 2, fue director del Departamento de Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey de 1997 a 2003 y coordinador de la Cátedra de Investigación, Regionalización y Cooperación Internacional. Fue fundador de la Maestría en Prospectiva Estratégica desde 2000 en el EGAP del TEC de Monterrey. Actualmente es profesor investigador en el Colegio de Tamaulipas, coordinador del Centro de Estudios Prospectivos de este colegio y coordinador de la Maestría en Estudios de Futuro que se oferta en esta institución. Muchas gracias. Bien, bueno, ya llegamos a la última sesión de este seminario. Pues creo que hemos aprendido bastante. Siempre es complicado hacer un comentario cuando ya la presentación abarca tantos temas. Obviamente no voy a tocar todos esos temas, yo tendría que hacer una nueva conferencia, nunca terminaremos. Bueno, le agradezco, Guillermina, por esta excelente presentación. Voy nomás a enfatizar algunos de los puntos que se han mencionado. Yo me quedaría en primer lugar con un elemento que se ha mencionado, que realmente para ser prospectiva tenemos que ser prospectivistas, es decir, pensar primero en nosotros mismos como en la prospectiva. O sea, no solamente la prospectiva es una herramienta, y yo creo que si no pensamos nosotros mismos, si no actuamos desde una visión de prospectiva, difícilmente vamos a ser prospectiva. Y eso yo creo que es fundamental. Es fundamental, primero, internalizar a la prospectiva como no solamente una herramienta, sino una actitud cotidiana. Y esto yo creo que es lo que nos va a permitir poder pensar de una manera mucho más
seria en la perspectiva. El otro tema que se ha tocado, bueno, los talleres no los voy a retomar, bueno, son talleres, como ya lo vieron, bastante interesantes, talleres sobre la administración de los riesgos, los escenarios de riesgos, los teatros de futuro. Los tendríamos que aplicar con los teatros de futuro con nuestros alumnos, creo que sería una buena estrategia. Retomando lo de la risa, pues sí es cierto, por ejemplo en la India hay ejercicio de risa, la gente se reúne en los parques y empiezan a reír y a reír y a reír. Yo creo que terminan riendo de veras, ¿no? Terminan riendo de veras, y eso es una terapia. Es una terapia. Me ha tocado ver varios así, en los parques, no sé si no están locos, ¿no? Pero es una verdad. El tai chi lo hacen los chinos, en la India la risa les permite una terapia. Pues tenemos que aprender también a reír, definitivamente. El otro tema que creo que es fundamental, cuando hablabas de las tendencias, creo que es un instrumento, bueno, las tendencias es un instrumento decisivo de la perspectiva, pero si no estudiamos las tendencias es difícil entender el futuro, o sea, es difícil poder construir el futuro. Claro, las tendencias nos dan una idea hacia dónde vamos, pero como ya se mencionó, bueno, hay distintos tipos de tendencias históricas, emergentes, dominantes, pero definitivamente la tendencia no nos va a diseñar el futuro. Pero tenemos que entender a través de la tendencia estas señales débiles, que son las señales que nos están mostrando por dónde va, pero generalmente no los vemos. Yo creo que el gran problema es que no entendemos las señales. Y esto es el rol del perspectivista, tratar de ver dónde están las señales, por dónde estamos yendo. Porque generalmente la imagen de Lorenz del efecto mariposa está muy claro, ¿no? Generalmente descuidamos pequeños detalles, y estos pequeños detalles son los que paulatinamente van generando grandes problemas. Por ejemplo, si pensamos a la inseguridad que hoy prevalece presente en todo el país, probablemente hace 10 años hubiéramos podido detener a tiempo, pero nadie se imaginaba esto. Había pequeños detalles, no voy a separar eso, todo el mundo sabe por dónde ha empezado, pero allá solo están los pequeños detalles que fueron creciendo y finalmente son elementos que prácticamente ya se vuelven inmanejables. Sobre la idea de los futuros, yo creo que está claro, bueno, ya lo hemos discutido toda la semana sobre esos futuros, los futuros probables, qué son los futuros que vienen de la tendencia. La tendencia nos permite detectar ese futuro probable. Lo queremos, no lo queremos, y ahí es donde tenemos que actuar. Probablemente el futuro probable no es el futuro que deseamos, y por eso se habla de los futuros deseables, pues definitivamente pueden chocar. El futuro tendencial puede ir de un lado y el futuro deseable puede estar del otro lado, y finalmente tenemos que optar por el futuro plausible, porque el futuro deseable no necesariamente lo voy a lograr. Un candidato que ve el futuro probable, que es el otro candidato que va a ganar, pues su futuro deseable es ganar, pero finalmente tiene muchas otras opciones: llegar a un futuro plausible, unirse al candidato que va a ganar, o tratar de hacerlo perder, o callarse si ve que seguramente va a ganar. O sea, tiene muchas probabilidades, muchos futuros plausibles. Un punto que ha venido, y varios de los expositores lo han enfatizado, es la incertidumbre. Y esto yo creo que es uno de los grandes elementos, ya lo hemos discutido, varios de los expositores lo han discutido. Estamos en un mundo de la incertidumbre, yo creo que siempre la humanidad siempre la ha estado. Si hablan con Moctezuma sobre su futuro, pues era una incertidumbre. Con la llegada de estos
bárbaros que llegaban del mar, llamados españoles, pues había una incertidumbre. O sea, la incertidumbre siempre ha estado presente en la historia y es lo que marca el futuro. Precisamente la prospectiva, su función, entre otras cosas obviamente, es reducir esa incertidumbre. Siempre estamos en la incertidumbre, siempre estamos frente a qué va a pasar. Por eso la perspectiva nos permite, frente a esta incertidumbre, tener una relativa certidumbre y poder actuar. Finalmente, lo que se trata de la perspectiva es permite la acción. O sea, nos permite la acción y permite qué podemos hacer en un clima de incertidumbre. Y eso yo creo que es un elemento permanente que siempre lo vamos a encontrar cuando hablamos de prospectiva. Lo que fue bastante interesante sobre estos cambios, bueno, ya fue, bueno, lo de la realidad, creo que está muy interesante, es muy fácil recordarlo, la 6C, la realidad está dominada por los 6C. ¿Se acuerdan? La complejidad, las contradicciones, las crisis, el caos, el cambio, el conflicto. Pero lo que es interesante en esto, el mundo es un mundo cambiante, es un mundo cambiante. Y el ejemplo que se ha manejado del médico, del ingeniero y del profesor, creo que esto es el gran drama que vivimos todas las universidades, todo el medio académico. Porque definitivamente nadie va a ir a curarse con un médico formado en el siglo XIX. Pues definitivamente lo va a matar. Nadie va a pedir a un arquitecto o a un ingeniero del siglo XIX construir su casa, que sabe que al otro día se va a derrumbar. Sin embargo, un profesor del siglo XIX puede venir y seguir dando clases y hacerlo de la misma manera que lo hacía hace un siglo y nadie se va a extrañar. Y eso siempre nos hemos preguntado, ¿qué pasa con la educación? ¿Por qué lo que parece ser la punta del pensamiento, donde está el pensamiento, seguimos enseñando como se enseñaba hace siglos? Prácticamente no ha cambiado la educación. La educación ha cambiado un poco ahorita, bueno, en lugar de tener un pizarrón, antes se iba con gis, ahora es con un plumón. Pues es una gran diferencia. Antes usábamos un pizarrón, ahorita usamos una pantalla, pero en su esencia la educación realmente no se ha modificado de ninguna manera. Yo creo que ahí es donde está el gran reto para los constructivistas. ¿Qué hacemos con la educación para el futuro? Bueno, yo me quedaría en esto. Creo que el público prefiere escuchar tus respuestas, me han escuchado bastante, pues te agradezco muchísimo tu ayuda. Y bueno, abrimos el debate, las preguntas, por favor. Ya pueden empezar. Muchas gracias.